Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya saben, pues platicamos con personas que han migrado, que han dejado sus países de origen por diversos motivos y vienen aquí a platicarnos su experiencia, a platicarnos cuáles fueron sus retos, cuáles han sido sus aprendizajes y en general sus procesos para que te puedan acompañar y te puedan servir a ti también en tu propio proceso de migración. Hoy estoy súper emocionada porque a pesar de que hemos tenido varios episodios que tenemos que grabar en línea, hoy estamos grabando de manera presencial y de verdad es que es algo muy especial y estoy súper agradecida de que hayan venido aquí a grabar. Así que, Carol, bienvenida a este espacio. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Carol, soy enfermera colombiana. Estoy aquí en Alemania desde hace 6 años, junto a mi familia, mi esposo y mi hija. Digamos que atravesamos por todo el proceso migratorio y pues a hoy me siento muy orgullosa de todo lo que he logrado. Claro, es que, híjole, a lo que nos enfrentamos cuando migramos que muchas veces ni nos imaginamos, ¿no? Nada más decimos, ay, me voy a ir a vivir y a trabajar a no sé dónde, y luego cuando llegas y dices, órale, fue toda una transformación que de repente ni nos esperábamos. Para empezar a arrancar con tu historia, me encantaría que me cuentes un poquito cómo era tu vida en Colombia. Trabajabas como enfermera, pero ¿cómo era como tu día a día? ¿Cómo era tu vida? Ok, en Colombia era enfermera, pero había hecho una especialización. Entonces, soy especialista en gerencia y auditoría de la calidad en salud. Y en Colombia trabajaba con lo que llaman aquí en Alemania una Krankenkasse o una aseguradora en Colombia. Allí trabajaba, pues digamos que en horario de oficina, 5 días a la semana. Y no vivía en mi ciudad de origen. Mi ciudad de origen es, digamos que una ciudad pequeña. Tuve que desplazarme a Bogotá, que es la capital de Colombia, pues porque las oportunidades laborales son muchas y aparte de eso valoran como la experiencia laboral y digamos tus capacidades profesionales. Pues allí trabajé, viví con mi esposo también y nació nuestra hija. Entonces digamos que ahí empieza como el caos un poco porque pues uno solo y sin hijos pues digamos que puede como sobrellevar esta situación. Ya con niños pequeños es un poco complicado porque por las distancias y digamos el caos que se vive en Bogotá específicamente por el transporte, a mí me tocaba quedarme todo el día en la oficina. Entonces yo salía desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, igual a mi esposo, y pues nos tocaba ver la niña ya en la noche. Entonces digamos que en la parte profesional bien, pero ya como familia y con el tema de los niños es un poco complejo. Sí, digo, yo no tengo hijos, pero me puedo imaginar porque... un poco lo que también a mí me pasaba en México era justo eso, o sea, que yo vivía como muy acelerada y en ese momento, como tú dices, quizás si no tienes hijos ni ninguna otra como responsabilidad muy grande, pues bueno, es tu vida, ¿no? Sí. Y no te das cuenta que realmente estás dedicando de más tiempo a cosas que quizá no son tu prioridad, pero pues en el día a día ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero entonces nace tu hija y como que eso les abre los ojos a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué realmente quiero? Y entonces me imagino que esto es lo que los lleva a decir, a ver, queremos algo diferente. ¿Cómo fue que surge la idea entonces de migrar? Porque dices que al menos Bogotá era así, pero ¿por qué no migrar a otra ciudad colombiana? ¿Por qué buscar otro país? Pues realmente surge de una situación específica. Digamos, yo tenía a mi niña pequeña y me la cuidaba una familiar. Entonces, pues yo me iba tranquila porque sabía que estaba con una familiar. En un momento, mi familiar me dice, no puedo seguirla cuidando, me salió otra oportunidad laboral. Mi hija tenía 1 año, entonces yo como que, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? No tenemos a nadie más aquí en la ciudad, tenemos que seguir con nuestras vidas y nuestro trabajo. Entonces fui y golpeé muchas puertas de jardines a ver si me podían recibir la niña, digamos, a las 5:45 para yo poder estar a las 6:30 en el trabajo. Pero la mayoría me dijeron que no, hasta que finalmente conseguí un jardín donde me la cuidaron. Pues contenta por esta oportunidad, seguí con mi vida.
Pero sucedieron dos situaciones. Una, la niña se intoxicó y en el jardín no supieron cómo manejar esa situación. Entonces me llamaron y ya cuando mi familiar fue y recogió a mi hija y pues la llevaron a la clínica y cuando la vi pues estaba muy mal. Esa fue una. La otra ocasión fue cuando recogimos a mi hija a las 8 de la noche porque hubo un accidente y llovió demasiado. Saturado. Entonces me tocó llamar a la persona del jardín y decirle que por favor me tuviera la niña hasta las 8 de la noche. Yo saqué la niña en mis brazos, la acosté y hasta el otro día volverla a levantar. O sea, esa noche no la vi. Afortunadamente y gracias a Dios, yo digo que en la vida todo sucede por algo. Mi primera experiencia laboral fue en una unidad renal. Yo trabajé 5 años, me dieron la oportunidad de crecer profesionalmente. Yo manejé, digamos que todas las terapias de esa unidad renal, fui coordinadora y ahí fue donde me permitieron hacer mi especialización. Pero pues la verdad, digamos que la carga laboral era demasiada. Entonces, por eso muchas veces en Colombia uno dice, yo prefiero especializarme en la parte administrativa para no tener esa carga laboral. Entonces, pues hice mi especialización, empecé a trabajar con las aseguradoras en la parte de auditoría y ya finalmente recuerdo que una vez llegamos de vacaciones y vi en un anuncio que necesitaban enfermeras para Alemania. Realmente de Alemania no sabía mucho, pero siempre me llamó mucho la idea de emigrar y venir a un país europeo. Entonces asistí a ese seminario y le dije a mi esposo, pues, ¿por qué no hacerlo? Y ahí empezamos el proceso. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Cómo la vida nos va llevando a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y que también qué importante también tomar cartas sobre el asunto de nuestra propia vida, porque digo, yo sé que también a veces hay situaciones muy complejas, pero también si nosotros no nos atrevemos a tomar ciertas decisiones, la vida las va a tomar por nosotros y de repente puede ser que no sea lo que sí queríamos, ¿no? Sí, entonces, qué importante el querer hacer algo sobre tu situación. Y aparte, pues que tenías el apoyo de tu esposo, ¿no? Claro, sí. Que yo creo que también las parejas cuando están son un apoyo indiscutible. Entonces, bueno, surge esta idea, empiezan ahora sí con todo el proceso. ¿Cómo fue este proceso? Porque luego hay gente que quizá ve, ay, se necesitan médicos, se necesitan enfermeras, se necesitan profesionistas. ¿Qué tan complicado fue para ustedes realmente como ese proceso de poder llegar a trabajar como profesionales también aquí a Alemania? Bueno, pues inicialmente entonces fuimos a esa convocatoria. Realmente yo pensé que era puntualmente pocos profesionales, pero realmente cuando fui, pues éramos bastantes. Fui y hablé directamente con la persona. Ellos son unos terceros, y reclutan personal de enfermería para traer pues a Alemania. Yo fui y hablé con él pues cuando finalizó toda la conferencia y le comenté mi experiencia laboral. Él dijo que era un poco complejo porque ya hace algún tiempo yo no ejercía la parte clínica. Y para aquí es muy importante esa parte. Pienso que es el campo donde más se puede desempeñar uno como enfermero. Entonces, bueno, sin embargo, así quedamos. Yo dejé la hoja de vida y nos quedamos esperando. En este proceso, mi esposo estuvo un poco indeciso. Él no, o sea, como que unos días decía sí y otros días decía no. Entonces yo dije, bueno, finalmente yo sí tengo clara esta idea y yo me voy. Entonces le escribí otra vez a esta persona y le dije que yo quería venirme y que sí estaba interesada. Entonces al día siguiente él ya me tenía una oferta laboral. ¡Wow! Sí. Era pues en una ciudad muy pequeña de Alemania y afortunadamente había una nefróloga que hablaba español. Ay, súper. Entonces tuve la entrevista laboral con ella y con su esposo que también es nefrólogo y pues me dijeron que sí querían contratarme y que la idea era que me fuera. ¿Qué sentiste? Oye, en ese momento de que la posibilidad se vuelve real, ¿sabes? Sí. Que no es solo un sueño. Sí, pues la verdad me dio mucha alegría porque lo quería, era lo que quería y digamos que yo pienso que
es mejor hacer las cosas y no arrepentirse por no hacerlas, ¿no? Entonces, pues yo decía, ¿qué tanto? Voy, pruebo, miro y si no, pues me devuelvo. Entonces, así. Oye, y en este momento que tú ya tomas el trabajo, dices, sí me voy, también, ¿qué te dijo tu esposo? Que ya me dijiste que estaba dudoso ahí. Sí, pues él ya lo vio que esto era un hecho, entonces ahí dijo que él sí se quería venir también. Entonces hablé nuevamente con mis empleadores y me dijeron que sí, que era posible que él se viniera y de paso pues nos traíamos la niña. Ok, ok. Pues qué emoción, ¿no? Ese Sí. momento de decir, hay esta posibilidad. ¿Cuáles eran sus expectativas? O sea, yo sé que quizá no sabías mucho de Alemania, pero sí querías como un cambio de aires, algo diferente, pero de manera específica, ¿qué esperaban de ahora venir a un país como Alemania? Pues la verdad, yo pensé que en Alemania se podía ganar mucho más dinero, realmente, acceder a muchas cosas más fácilmente, como una casa, un carro, etc. Esperaba también mejorar mi calidad de vida, pero bueno, la mejoré, yo no puedo negarlo. Mi calidad de vida es muy buena. En el tema laboral, sin embargo, sí hay carga laboral, o sea, no es que, digamos, en el área donde yo estoy, no es que sea tan suave. Hay ocasiones donde falta personal y pues se sobrecarga o no. Entonces, digamos que en este caso mis expectativas sí eran, digamos que de pronto un poco menos de trabajo, pero general, digamos a nivel general estoy muy satisfecha. Ok, perfecto. Y ya para llegar a trabajar, no sé, en tema de idioma, en tema de preparación para poder llegar y trabajar, también cómo fue ese proceso. ¿Fue complicado? ¿Es fácil? ¿Cómo lo sentiste tú? Yo llegué con un B1 de alemán. Ok. O sea, yo realmente me preparé, pensé que me había preparado y había estudiado suficiente, pero cuando llegué aquí me di cuenta que no. O sea, ese B1 se convirtió como en una A1, una A2. Sí. Digamos, el choque cultural y pues digamos, yo pienso que nosotros los latinos somos un poco como más suaves para decir las cosas, más tácticos, creo que es que se dice. Y decimos las cosas como con cariño. Y el llegar aquí y que te respondan de una manera brusca y como un poco distante y no pasa nada, eso pues lo afecta a uno mucho. Adicional, el no entender es una barrera muy, muy grande. Y muchas, por ejemplo, en mi campo laboral, muchas personas o muchos colegas piensan que porque uno no sabe el idioma o no sabe responder, no sabe absolutamente nada. Sí, qué coraje. Pero me doy cuenta que a medida que van conociendo tu trabajo, vas ganando respeto. Eso me pasó a mí en el primer trabajo, ¿sí? A veces había una colega como que se reía a veces cuando hablaba, pero al final siempre me buscó mi ayuda. Ya cuando pasó el tiempo, se dio cuenta que yo pues hacía muchas cosas bien y pues llamaba para pedir apoyo. Y ya ahí como que vas pasando ya esa parte no tan buena de emigrar. Sí, y de llegar a un espacio también laboral, Sí. en donde también te tienes que estar iguales quizá con gente local y con gente de otros lugares. Sí. Y yo también he escuchado mucho esa parte de que de repente dicen de que ay, vienes de tal lugar y piensan que no estás lo suficientemente preparada. Y me acuerdo de unos que también del área médica, mexicanos que emigraron y me dijeron algo muy similar, ¿no? Esta parte de, es que sienten que no sabemos porque no estudiamos aquí en Alemania. Y entonces es como, pues sí, un poco pesado quizá el irte ganando ese respeto, que vean que sí sabes, pero que al final, híjole, es que yo creo que la migración también se trata de mucha paciencia, sí. Mucha paciencia en varios aspectos. Pero bueno, llegan a Alemania, llegan tú, tu esposo, tu hija chiquita. ¿Cómo fueron esos primeros meses de, pues ahora sí que de adaptarse, de ver el nuevo depa en el donde iban a vivir, ver el espacio en donde van a estar, el hospital en el que vas a trabajar? ¿Cómo fueron esos primeros meses, impresiones? Yo pienso que fue muy bonito. Okay. O sea, realmente, como en algún momento te dije, cada persona vive de manera diferente como su proceso.
nosotros tuvimos ayuda por parte de nuestro empleador. Él nos tenía el apartamento amoblado con lo básico, él nos tenía ya un puesto para la guardería de mi hija, nos fueron a recoger al aeropuerto. Entonces, digamos que Sí, hubo un acompañamiento. Sí, fuimos muy afortunados en ese tema. Digamos que el levantarse uno, o me pasó a mí, el primer día que me levanté y abrí los ojos, no sé, sentía como un olor diferente, como llegamos en verano, entonces como la luz, no sé, es una sensación que no podría describir, pero fue muy bonito, ¿no? También, por otro lado, el tema de a veces no poder hacer uno lo básico, como sacar una cita médica, como vas al supermercado y la cajera te pregunta si quieres el recibo o no quieres el recibo, pero no sabes qué está preguntando ella. Y hay mucha gente, digamos, por ejemplo, que está haciendo la fila contigo y no tiene paciencia. Entonces, todo eso te frustra. Una vez me sucedió que fui a pagar con mi tarjeta y no la tenía firmada. Entonces, la persona de la caja sonó como un timbre, tocó como un timbre. Y vino otra persona y me pidieron mi identificación. Entonces, cuando se dio cuenta que sí era yo, entonces ya se puede ir. Solo por el hecho de que no hablaba en ese momento, no entendía muy bien. Sí, sí, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Yo creo que son esos retos diarios que nos tenemos que enfrentar y que forman parte al final del duelo migratorio, ¿no? De decir, es que ya no soy lo suficientemente ágil quizá como lo era en mi país por el idioma, porque no entiendo el sistema, porque no entiendo cómo funcionan las cosas y entonces se vuelve como complicado el día a día, pero pues bueno, al final también es importante el reconocernos también, como tú dices, o sea, esos han sido logros que poco a poco pues has ido logrando, desde esas pequeñitas cosas, yo creo que es muy importante irnos reconociendo. Y pues bueno, ver ahora la facilidad con la que te mueves, que ya tienes mi coche y todo lo demás que has logrado, que ya iremos platicando. Pero también me interesaría saber, de manera muy específica en el campo laboral, ¿cómo has visto también el tema de hospitales, de enfermería? Si comparas, por ejemplo, el ambiente en Colombia a el ambiente aquí en Alemania. Bueno, en hospitales yo no tengo tanta experiencia porque específicamente trabajo en la unidad renal, que es donde se hace diálisis a los pacientes y es de manera ambulatoria. Casi que siempre vienen los mismos pacientes. Pero en el tema de carga laboral, pienso que trabajo menos horas, pero se hace lo de auxiliar también. En Colombia nosotros contamos con auxiliares de enfermería y nosotros somos los jefes del servicio. Aquí no, aquí se hace todo, ¿sí? En cuanto a este tema de carga laboral y de horas de trabajo, como te decía, trabajo menos horas. En cuanto a la parte técnica, pienso que nosotros tenemos más, estudiamos más, nos preparamos más. Aquí son 3 años, en Colombia son 4 años y medio. Entonces, pienso que también es más y lo que he podido observar es que en Colombia tenemos muchos campos de acción para desempeñarnos como enfermeras. Tenemos la parte pública, la parte asistencial, la administrativa. Entonces, hay como más salidas, más campo de acción para nosotras las enfermeras. Aquí básicamente, pues sí, aquí también he escuchado que uno puede desempeñar cargos administrativos, haciendo especializaciones también, pero principalmente está la parte asistencial y la parte geriátrica con adultos mayores. Sí, yo creo que eso también es algo muy fuerte aquí, o sea, un tema que está muy fuerte aquí. Y en el tema humano, o sea, laboral con tus compañeros, digo, ya me dijiste un poquito que al principio está rudo como el que te den como esa confianza, ¿no? Pero, no sé, con tus jefes, compañeros, además de ese tema, ¿cómo sientes el ambiente? Pues, ¿qué he aprendido yo? El estar aquí me ha enseñado que en todas partes del mundo hay personas con diferente personalidad, que pienso que, pues es mi forma de pensar, ¿no? Uno tiene que adaptarse también a esas personas, porque si no va a tener un choque, aparte que tienes el choque cultural, vas a tener también un choque personal con esas colegas.
Digamos que en todas partes, lo que he visto aquí también mucho es como el chisme de pasillo, se ve cuando se comete un error, como que enfatizan mucho en ese error. No se ve tanto el compañerismo. Aquí, digamos que a veces trabajan mucho como de forma individual, pero también he podido observar que no lo hacen tanto como desde la parte del egoísmo, sino que quieren que las cosas sean bien y que se responsabilizan por lo que hacen, ¿sí? En el caso de que de pronto haya una falla o una equivocación, saben que fueron ellas, ¿sí? Sí, y fíjate que eso me llama mucho la atención porque creo que es algo que también he venido como platicando mucho con amigos latinos que viven en Alemania, y es esa parte de tratar de entender, o sea, al final la cultura permea en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Es un tema cultural, o sea, ellos les enseñaron a ser así, y es muy difícil para nosotros quizá entender como, es que te están diciendo esto de manera muy directa, pero porque no es de manera personal, o sea, es porque ellos son así, ¿no? Y también ir entendiendo eso en el campo laboral, me imagino que también es como, pues también complicado el entender por qué hacen ciertas cosas, y que igual para ellos ha de ser también un reto entender de repente al revés cómo nosotros nos comportamos en ciertas, pues sí, en ciertas áreas, en ciertos momentos. Y para seguir como en esta parte, habíamos platicado un poquito de que cuando tú migraste, pues no había tanta información, ¿no? Sobre el tema de, a ver, cómo migras, cómo vas a empezar a desarrollarte también como laboralmente en Alemania. Sé que ese fue también como un tema complicado. ¿Cómo fue? Digo, sé que había una agencia que los acompañó en este proceso, pero también, ¿qué fue para ustedes también ir un poco con los ojos vendados, ¿no? Porque no sabían exactamente cómo era el campo laboral acá. Sí, pues digamos que nos ha tocado aprender a medida que van pasando las cosas. Es como cuando sí, es como por ejemplo cuando uno es mamá primeriza, va uno aprendiendo a la marcha porque no, al momento de venirnos busqué y buscaba mucha información y no encontraba, casi era nada, o sea, no había nada. Y yo decía, y yo por las redes sociales, a ver si de pronto una enfermera en Alemania, pero no había nada. Entonces, digamos que nos ha tocado, a medida que vamos pasando por algún proceso o algo, pues vamos ya como aprendiendo. Oye, también me habías platicado que te gustaría o que habías pensado también en compartir justo como pues esas experiencias o esos consejos o esos tips que de repente, pues sí, o sea, sabes que, ay, es que a mí me hubiera gustado saber esto cuando migré. ¿Qué serían como esas cositas o esos consejos que dices, híjole, si yo hubiera sabido esto, mi proceso hubiera sido más fácil? Sí, yo pienso que, o sea, primero tener claro como el salario que se va a ganar, porque aquí es bruto y es neto, entonces toca saber cuánto es el ¿Cuánto neto. realmente nos llega? Tener claro un poco como los gastos también en arriendo, cuánto se va a gastar en arriendo, porque pues no es lo mismo en una ciudad grande y que en otra más pequeña. Entonces digamos que como tener claro ese tema. Pienso que el nivel del idioma es muy importante. Donde yo hubiese podido, yo creo que yo hubiera estudiado muchísimo más y hubiese venido mucho más preparada. A veces le da a uno como el afán de que ay, yo me quiero ir ya y me quiero ir ya, y se olvida de ese pequeño detalle que es muy importante, pienso que es el más importante. En el tema de los hijos, ¿no? Porque no tenía tampoco información. Hay unas regiones donde uno tiene gastos también con ellos adicionales por la guardería, hay otros donde no se paga, entonces todo ese tema. Sí, es que sí hay muchas cosas que hasta que llegas te das cuenta y que sí dices, o sea, quizá igual hubieras tomado la decisión, pero te hubieras quizá ahorrado muchos malos ratos de expectativas irreales que a veces tenemos y de que después te enfrentas a una realidad un poco diferente. Y también otro tema que igual habíamos platicado y que creo que es importante mencionar es este tema de las generalizaciones, ¿no? Sí. El tema de decir, es que si tú vienes a trabajar de enfermero, esto te va a pasar sí o sí. Y es como, a ver, depende de muchas cosas. ¿Y por qué más crees que pueda hacer daño también el generalizar cuando hablamos pues de estas oportunidades laborales y no asustar, ¿sabes? O sea, no asustar o no alarmar de manera innecesaria pues a los colegas que les pudiera interesar. ¿Por qué crees que hagan tanto daño estas generalizaciones? Yo pienso, pues,
por lo mismo que te digo, cuando yo me iba a venir, yo buscaba mucha información. O sea, pienso que el venir uno con una idea clara o con muchas ideas claras de la realidad le ayuda a uno bastante. En cambio, de pronto, bueno, he visto muchos comentarios como del lado muy positivo, como otros también del lado muy negativo. También como, no, es que aquí van a venir a ganar más de tantos euros. Realmente no, pienso que eso no es la realidad, porque todo depende de las regiones, de si trabajas en una parte privada, en una parte pública, si tienen la tabla de salarios. Entonces, por ejemplo, es algo que yo me encuentro mucho por las redes sociales, ¿sí? Entonces, digamos ese tema de generalizar, de que, bueno, por otra parte también, no, que Alemania pues es muy aburrido, no se ve gente en la calle, pero hay otras personas que pienso que les gusta eso, o sea, como que buscan esa tranquilidad. En mi caso, yo pues estoy contenta, sí, como con la tranquilidad, el poder salir, el poder sacar el celular en cualquier parte, poderte comunicar sin problema, eso pues me parece muy bien. Sí, pero sí es importante, como dices, identificar que cada historia puede ser diferente por la perspectiva desde donde la ves, ¿no? Desde tu punto de vista, y también el tratar de ser objetivos al compartir estas historias y no o decir que todo está perfecto o que todo está pésimo, sino que hablar de manera objetiva qué es lo que está pasando y ya cada quien pueda ponerle pues la calificación de acuerdo a su punto de vista. Y bueno, eso fue como un poco por el lado de lo profesional, ¿no? De llegar a trabajar a un nuevo país. Y nada más para cerrar esto último, ¿le recomendarías a tus colegas, o sea, hoy que tú ya lo experimentaste, que incluso estuviste en 2 ciudades, ¿les recomendarías esta experiencia? Yo creo que sí. O sea, vale la pena hacerlo, vale la pena experimentar. Pero, o sea, yo lo que siempre aconsejo es si tienen hijos, tráiganselo de una vez. Sí, y lo digo con conocimiento de causa porque colegas que se han venido sin hijos han tenido que esperar 1 año o más hasta que no homologan y traerlos. Pienso que eso es muy duro para uno de mamá. Entonces, digamos que eso es una parte muy importante. Claro, totalmente. Y de manera específica como mamá, ahorita que estás más presente, ahorita que puedes estar como, pues sí, más ahí en el día a día, también, ¿qué has descubierto de ti como mamá? Siendo mamá migrante, ¿no? Que también pues, implica otros retos de estar al pendiente quizá en un sistema que no conocemos, pero que también te permite estar más de cerca. ¿Cómo has desarrollado esa faceta de mamá migrante? Pues realmente no ha sido fácil porque el hecho de estar, digamos, como el pendiente de mi hija me ha hecho perfeccionar mi idioma, mi nivel de alemán. Que terminan enseñándonos. Sí, por ejemplo, bueno, y aparte de eso, cuando la niña estaba en el jardín, hay conductas en niños, o sea, por ejemplo, desde la parte de nosotros, siempre hemos criado a nuestra hija con muchos valores y con el respeto, ¿sí? Pues aquí, desafortunadamente, a veces los niños se dejan en mucha libertad y no se les exige tanto. Entonces, a veces en los jardines se ve como agresividad y otras cosas por parte de otros niños. Entonces, recuerdo en una ocasión donde sucedió algo y yo en ese momento pues no sabía cómo dirigirme a la directora del jardín. Claro. Entonces, lo que hice fue escribir una carta. Digamos, era la manera que yo tenía para poderme comunicar efectivamente. Ya hoy sí, digamos que me siento con capacidades de pronto para estar en una cita, para decir que no me parece, pero digamos que tampoco me siento como con tantas capacidades para estar todo el tiempo ahí como en un grupo, por ejemplo, de madres de familia, como si lo hubiese podido hacer en Colombia. Claro. Entonces, digamos que eso es un poco complejo porque pues a mí sí me hubiese gustado hacerlo. Pero no. Sin embargo, digamos que las mamitas también entienden mucho el tema de la migración y son como muy comprensivas en ese aspecto.
Entonces, en este momento yo no tengo problema con las mamás de las amigas de mi hija. Por el contrario, son muy especiales, son muy queridas, valoran mucho el español también. Me encanta. Y no pienso que en este tema y en la adaptación ha sido muy positivo. Y más, digamos, la niña, mi hija habla muy bien el alemán, o sea, ella no tiene errores. Eso Entonces, no, y es un super plus para su vida. Así sí, se queden aquí, regresen a Colombia sí, o se vayan a vivir a donde sea, al final es una super ventaja y también pues la educación y el entorno en el que se están desarrollando. sí, Pero sí me imagino que trae varios retos. sí. ¿Cuál sería como algún consejo muy particular que le podrías dar a esas mamás que pues están luchando como en este reto de ser mamá Sí, fuera de claro. tu país? Yo pienso que el no dejar solos nuestros hijos, o sea, es muy importante acompañarlos y no sentirnos, o sea, nunca que porque posiblemente tenemos la barrera del idioma, no podemos defenderlos, no podemos acompañarlos, no. Es buscar como las herramientas para poderlo hacer. Yo le decía a una amiga que tuvo una situación en la escuela con su hija, es que hay que estar pendiente, o sea, manda una carta, escribe una carta, o sea, ellos tienen que sentir también que tienen el respaldo de su mamá aquí. Sí. Entonces yo pienso que es eso. A veces uno siente como, no sé, como se cohíbe de hacer las cosas por la barrera del idioma. Pero no, o sea, toca buscar otras herramientas, pero nunca, nunca dejarlos solos, porque eso también uno lo transmite a los hijos. Entonces, si los hijos le ven a uno como esa indecisión, esa inseguridad, ellos también van a tomarlo de esa manera y así van a reaccionar con sus otros compañeros Claro. cuando quieran de pronto contra ellos hacer algo. Entonces, Sí. yo creería que apoyarlos y estar muy pendiente de todo, tener una muy Sí. buena comunicación, porque a veces también los hijos no le cuentan todo a los padres. Y entonces desde ahí empieza como esta cadena y llegan a un punto donde pueden llegar a un punto máximo de depresión y realmente es muy peligroso con todo lo que estamos viendo hoy en día. Claro. Y es que eso se me hace también un tema muy interesante, porque digo, tu hija estaba chiquita cuando llegó, pero al final también es un proceso de migración para ellos, ¿no? Sí. Y ellos de su manera atravesarán también su duelo migratorio y es importante pues estar ahí muy al pendiente para ver de qué manera vota, de qué manera lo Sí. puedes notar. Entonces sí, ese acompañamiento yo también creo que es súper, súper clave. Y no olvidarnos que ellos también atraviesan un duelo Sí, migratorio, ¿no? Que total. no solo los papás o los adultos son los que lo pueden atravesar. ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia? Mi familia, yo tengo a mis padres allá, tengo a mis hermanas. Pienso que una también de las cosas que extrañé, pues ya digamos que ahora lo hago en la comida. Sí, pues es en donde lo podemos rescatar, sí. Sí. Y dentro de este tema de extrañar, porque pues yo creo que es algo muy fuerte, ¿no? Es algo muy, muy duro y que de las cosas que más pues nos duelen, ¿cómo has también sobrellevado tú de manera personal? Porque digo, ya hablamos que se atraviesa un duelo de manera profesional, también de manera de tu familia nuclear, pues también es como empezar a adaptarte y entender, pero luego también se nos olvida que de manera interna también hay pues todo este tema de que tú también extrañas a tu familia, de que tú también de manera interna pues es un reinventarte, es un redescubrirte, es un volver a entender quién eres en un contexto tan diferente. ¿Cómo has también podido atravesar pues sí, esta reinvención tuya aquí en otro país? Pues yo la verdad, al principio fue muy duro, no fue fácil, habían días en que yo no me quería parar de la cama y me preguntaba, ¿hice lo correcto? O sea, ¿realmente vale la pena estar aquí? Pero a hoy, entonces, ¿qué hago? Trato de mantenerme ocupada, entonces trato de mejorar el alemán, trato de leer cuando puedo, voy al gimnasio, entonces digamos que eso me permite un poco no tener tiempo para pensar y frustrarme de lo que no he podido acá. Sí. Entonces me ayuda mucho, el gimnasio me ayuda mucho, siento que me ayuda demasiado. Sí, como a mantener la mente despejada, ¿no? Sí, y el estar con mi hija también. El tema de la escuela, digamos, yo la apoyo mucho. Gracias a Dios a mí me va bien en matemáticas, me fue muy bien en matemáticas
que aquí es muy diferente porque aquí, digamos, por ejemplo, en mi país yo me acuerdo que yo matemáticas aprendí de una manera y así se sumaba y se restaba. Aquí ellos aprenden de 5 maneras diferentes. Ay, wow. Entonces primero me toca empezar y mirar cómo es y ya después me siento con ella, pues cuando tiene examen, a estudiar con ella. Entonces digamos que eso también me permite como estar un poco ocupada. Sí. Y lo mismo para el alemán. Entonces, algo que yo sí le digo a mi hija es que pues ella tiene que poner un poquito más en la materia de alemán porque yo puedo orientarla, pero digamos que el fuerte es en la escuela. Claro. Entonces, Claro, qué fuerte. Sí. Pero sí, sí, yo creo que el hecho de mantener tu mente ocupada, de mantenerte aprendiendo algo nuevo siempre, el descubrir más cosas, es algo que también luego ayuda a que nuestra mente no se enclaustre o no se quede pensando en las cosas pues negativas, que al final siempre hay en un proceso de migración, ¿no? Siempre va a haber que vas a extrañar, siempre va a haber esa nostalgia, pero el enfocarte en nuevas cosas yo creo que también te ayuda Sí. mucho. Y hace ratito justo dijiste de esos momentos en donde nos cuestionamos el, ¿habré hecho lo correcto? O sea, ¿sí debía haber migrado o me hubiera quedado? En esos momentos como de duda, ¿qué es lo que te motiva? O sea, ¿qué es lo que dices? Bueno, me voy a aguantar este sentimiento, pero me motiva esto. Pues digamos, me motiva a ver que mi hija quiere quedarse acá porque yo Ok. le pregunto y me dice, yo le pregunto porque para mí, digamos que una de las cosas más importantes es ella. Entonces, yo le digo, si tú me dices, yo me quiero venir y volver para Colombia porque extraño a mi familia, extraño a mi abuela, extraño a mis tías, nos ponemos una meta y decimos, bueno, listo, entonces, pues no ya, pero sí en 1 año, en 2 años. Pero ella me dice, no, yo siento que yo soy de aquí y yo me quiero quedar aquí. Digamos esa parte. Por otra parte, también en el ámbito profesional. Yo la verdad creo que me falta mucho todavía Sí. en la parte profesional. Todo va pasando a medida que voy mejorando mi nivel del idioma y pienso que aquí puedo lograr muchas cosas más. Sí, enfocarte en lo que viene, en lo que todavía quieres lograr. Em, ¿Cuáles han sido esos momentos de logro? O sea, ¿cuáles han sido esos logros que dices, wow, que he logrado esto? Digo, tener un trabajo en Alemania ya es mucho, el aprender el idioma ya es mucho, pero ¿has tenido como esos momentos como claves que digas, wow, que estoy logrando esto en Alemania? Sí, sí los he tenido. Por ejemplo, cuando homologué mi título, que no lo veía tan Claro. cerca ni tan fácil, y lo logré, eso en menos de, como en 12, 14 meses lo conseguí. Ay, súper rápido, súper bien. La licencia de conducción también, que no fue fácil porque se me dio un momento de transición cuando cambié de ciudad. Entonces tuve que como que transfirieran todos los papeles a donde estaban. Fue un proceso largo, pero lo logré. El tener un buen trabajo con un buen posicionamiento laboral, porque digamos que en el lugar de trabajo en este momento, digamos que valoran mi trabajo y me respetan como especialista. Entonces, digamos que eso para mí es muy importante. Hace poco pude presentar un informe que aquí casi, digamos que nunca se ve, con estadísticas, Wow. Entonces, digamos que eso como que cuando mi jefe lo vieron dijeron, wow, sí, o sea... Ese avance, Sí, claro. hemos tenido como, sí, tenemos una muy buena empleada, ¿sí? Entonces, eso me da mucha satisfacción y sé que puedo dar mucho más a medida que vaya pasando el tiempo. Para eso necesito, digamos que es un proceso largo, pero se logra. Digamos que eso ha sido muy satisfactorio. Me encanta. Oye, me encanta tu actitud porque se nota que eres muy entusiasta, o sea, como que siempre tratas de ver lo bueno a las cosas y creo que esa es una actitud muy importante para cuando migramos y que hay momentos de tambaleo. ¿Qué viene para ti en tu vida? ¿Cuáles son tus nuevas metas? ¿Qué esperas de ti, de tu vida en los próximos años? Pues la verdad, yo quiero mejorar mi nivel del idioma, eso yo creo que siempre Sí, va a estar ahí. pero yo creo que todos, ¿eh? Nunca Sí, vamos a sentir que llegamos. sí, sí. Quiero hacer una especialización, ya sea en la parte administrativa. A mí me gusta mucho como la parte de calidad y pienso que hace falta. Entonces es como seguir por ese camino y yo creo que yo me veo en algún tiempo de pronto ocupando un cargo un poquito más alto y eso.
paso a paso. Sí. No, pero seguro lo vas a lograr. La verdad es que se me hace increíble tu historia, se me hace muy inspiradora. Sobre todo la parte de querer también ayudar a colegas, pues sí, que también tengan esa ilusión, ¿no? De salir adelante, de buscar una nueva oportunidad. Y ya para ir un poco cerrando, me encantaría, y es una pregunta que a veces les hago y se me hace muy interesante, el análisis, que es, ¿qué le dirías a tu yo del pasado en ese momento en el que estabas pensando de que, ay, sí migro, no migro, está la oportunidad, pero no sé? ¿Qué le dirías hoy después de toda esta trayectoria? Pues yo le diría que sí vale la pena, sí hay que hacerlo. Y le diría que debía prepararme un poco más, que me preparara en el idioma, ¿no? Estudiar un poco más y como ponerle más sentido a este aspecto. Pero sí hay que hacerlo. Yo realmente no me arrepiento de haberlo hecho. Me encanta. Y para cerrar, un consejo que le quieras dar a toda la gente que vea esta entrevista, que se inspire con tu historia. Que siempre hay un mañana, que lo que viene es mejor, que a medida que se va aprendiendo y mejorando el idioma, que no va a pasar de un día para otro, para eso necesitamos tiempo, las cosas van a ser mucho mejor. Y siempre hay algo muy bueno para nosotros aquí. O sea, tenemos un propósito de estar aquí y en un futuro lo vamos a ver. Entonces, no desfallezcan, hay que seguir adelante. Me encanta. Ay, pues Carol, ¿qué te digo? De verdad que te admiro mucho. Te admiro Gracias. mucho porque yo no he logrado, por ejemplo, ejercer mi profesión aquí en Alemania y sé que es complicado, ¿no? Y de verdad que admiro mucho que ustedes lo hayan logrado, tanto tú como tu esposo, que ahí estén pues luchando por un mejor nivel de vida, estilo de vida, que vivan ahorita con mayor tranquilidad y que hayan logrado tanto. De verdad que yo, cada que platico con gente, me inspira mucho el decir, ellos ya lo lograron, entonces yo también puedo lograrlo, Claro. ¿sabes? Si ya sacaron la licencia, yo también la puedo sacar. Si están trabajando, yo también. Entonces, gracias por ser ejemplo pues de que sí se puede, por tu entusiasmo, me encanta tu actitud y pues te deseo lo mejor, lo mejor. Y ya nos veremos en unos años quizá ya con tu Claro. superpuesto y ya con muchos más logros recorridos. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación y claro que vas a lograr muchas cosas. Gracias. Y también muchas gracias a todos ustedes por haber visto esta entrevista. Espero que les haya gustado y que los haya inspirado tanto como a mí. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.